Hola, 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 amigos y amigas. Bienvenidos nuevamente al canal. Bienvenido a el estreno de Alaskan Road Truckers Highway Edition aquí en el canal. Varios me habían preguntado si lo iba a traer o no al juego y la verdad es que al principio no tenía mucha intención porque tuve un- una mala información y pensé que costaba 40 y algo dólares, pero ahora verificando, ¿cierto? Estaba a 29 algo dólares, así que lo compré, me alcanzaba ahí un dinerito que tenía. Así que hoy día lo vamos a estrenar, vamos a ver qué es lo que trae. Aquí estamos en el menú principal, tenemos tres opciones, que es el juego nuevo para iniciar la partida y tenemos opciones y creadores. Las opciones, como todos ya sabemos en los juegos, ¿cierto? Tenemos los botones, para qué sirve cada botón, en este caso en PS5. Tenemos los controles, la opción de modo de caja de cambio, automático en este caso, porque no tenemos volante ni una, un shifter, ¿cierto? Para poder pasar cambios. Tenemos menú radial, 12 botones, dice ahí, no sé a qué se referirá con eso. Me imagino yo que tiene que ver todo esto con volante. Tenemos el apagado de automático intermitente, lo tenemos encendido. Tenemos tipo de dirección del controlador, consola A, velocidad de giro del volante, vibración, la tengo desactivada porque si la tengo activada se agota más rápido la batería del mando, así que prefiero tenerla desactivada. Pero para que sepan que tiene la opción, curva de corrección del volante, pasos de precisión. Después tenemos lo que es general, el idioma, el mostrar el HUD, los coches con IA, tutoriales que se muestren, obviamente como vamos recién a empezar, deberíamos tenerlo todo encendido para ir aprendiendo, después ya lo podemos desactivar cuando tengamos más expertise. Después tenemos acá unidad de temperatura, puede ser en grados Celsius o Fahrenheit. Tenemos aquí el tema del sonido, yo ya regulé más o menos lo que es el sonido, pero voy a bajarle un poco más la música para que no se oya tan fuerte en realidad en la grabación. Ahí 60% lo vamos a bajar. Vamos a ir probando todo eso a lo largo de lo que vamos avanzando. Tenemos el volumen de la radio, porque estos camiones al parecer tienen radio. Tenemos volumen de los anuncios, volúmenes de efecto al 100. Los gráficos, tenemos solamente la opción de luminosidad, interfaz, tema oscuro, tipo de visión en color. Esos datos ya no lo manejo muy bien, pero bueno, ahí están. Tenemos el ajuste de la cámara, ¿cierto? La sensibilidad. Vamos a subir un poquito. Tenemos todo esto, el invertir cámara, invertir eje, vista en primera persona. Tenemos las cámaras, los modos. Tenemos cámara en tercera persona, cámara lejana en tercera persona y lado derecho. Y eso sería lo que es las opciones. Después creamos juego nuevo. Aquí nos va a indicar que es personaje, así que ahí el gusto de cada quien, ¿cierto? Lo elige. Vamos a elegir este bien rudo. Le vamos a poner nombre. Le vamos a poner Barsol. Dificultad. Tenemos la estándar que dice nivel de dificultad básico y equilibrado. Tenemos el nivel leyenda que dice condiciones meteorológicas difíciles y trabajos más exigentes. Empiezas en invierno con una chaqueta y cadenas para las ruedas en el equipamiento de tu camión. Y tenemos el nivel fácil que dice mejor tiempo, más tiempo para la entrega y menor consumo de recursos. Se empieza en verano. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a partir en un nivel estándar porque somos nuevos en el juego, así que después ya podremos a lo mejor ponernos en nivel leyenda. Vamos a crear personaje, entonces apretamos el... Ahí tenemos para ver los trajes, ¿cierto? Aquí este es el traje de invierno, que es la ropa cálida, y la ropa ligera para verano. Así que yo creo que vamos a partir en verano, así que vamos a partir con ropa ligera. Apretamos el cuadrado PS y empezamos.
It's a beautiful day outside Esta es with la clear introducción. skies and the sun shining bright, making it a great day for a long haul. I hope it's the last breath of winter, folks. Espero sea de su agrado este juego. Vamos a avanzar So it's your last day, huh? ahí a medida que Here pueda. are Voy a your ir haciendo keys. un videito Danny outside de has the cómo vamos shipping avanzando. documents. Este vendríamos Well, good luck tomándolo, starting ¿cierto? your Como own un video business. tutorial I heard the para que previous veamos owner left a welcome el pack comienzo del over here. juego y las Maybe it's diferentes something opciones useful, que tiene. although myself, I'd rather get a cake. Watch out for possible weather changes, but don't let rain or snow spoil your travels. Here's wishing you a safe and successful journey ahead. Ahí está, Alaska Road Truckers. Si su camión está atascado o dañado, póngase en contacto con el servicio de asistencia en carretera a través de la radio CB, situada en la parte superior del camión. Aquí dice: bienvenido al estado fronterizo de Alaska. Tu objetivo en este arenero de Alaska es convertirte en un avezado camionero, ganando dinero y reputación en esta tierra salvaje y dura. Encuentra trabajos, desbloquea licencias y perks. Construye tu cuartel general y personaliza tus camiones para convertirte en un auténtico camionero de Alaska. Dice, recomendación aquí, dice: sigue el tutorial para completar el primer trabajo y descubre tu sede. Después dice: usa la pestaña trabajos para filtrar ubicaciones logísticas disponibles y el mapa para establecer rutas GPS. Baja a pie para repostar y reparar tu camión, encontrar gerentes logísticos, estacionamientos y remolques. Come y duerme para sobrevivir, mantente caliente para sobrevivir en invierno. Aquí dice mantener pulsado para cerrar con la X. Y aquí entramos a lo que es el juego en sí. Aquí estamos en verano. Digamos que el juego está bien, no es como hablar de, siempre lo vamos a comparar con el Eurotrack o el American Track, ¿cierto? Pero es un juego distinto, es supervivencia de la vida de un camionero en realidad. Así que si es así, es un tipo de juego nuevo y vamos a catalogarlo como eso. Vamos a ir interactuando para ver en qué va, cómo se juega. Arriba pueden ver en la pantalla que aparece el horario, aparece la temperatura, el clima está seco en este caso, podríamos decir que es verano, porque ahí aparece invierno, primavera, verano, otoño. Estamos justo en el límite entre primavera y verano. A la parte izquierda baja está el mapa, está el corazón que vendría siendo la vida del camionero. Tenemos una manzanita ahí que eso indica el tema de el hambre del camionero, la alimentación. Y el rayo que aparece ahí en verde es la vida o la energía. Tenemos arriba también que sale 4.2 millas, lo que tenemos que, me imagino, avanzar. Sale una brújula, ahí, ¿cierto? Sureste, este, noreste, norte, northwest, west. Así que está en inglés. Con el botón central grande podemos presionarlo, ¿cierto? Dice más información en la guía y aquí se despliega lo que es el mapa. Aparece la leyenda y dice seleccionado todos, puntos de interés, moteles, ciudad, centros logísticos, talleres de camiones, base, tienda, gasolina. Está todo señalado en el mapa. El mapa no es de los más grandes, pero tampoco está tan mal. Esperemos más adelante, tal vez salga algún otro mapa, no sé, quién sabe. Es un juego que recién está llegando a consola. Empecé yo antes, pero no estaba muy pulido que digamos. Ahora vamos a ver qué tal va aquí en PS5, porque este juego no está disponible para las consolas de antigua generación. Vale decir PS4 y Xbox One. Así que lamentablemente ya se vienen tiempos así en cuanto a los juegos. Van a ser solamente para consolas de nueva generación. Ya vamos a ir dejando, yo creo, en el pasado lo que son la Play 4 y la Xbox One. Bueno, como les decía, ahí están todos los puntos de interés en el mapa. Aparece como los estados, podría ser. Ahí aparece Fairhanks, Nenana, Base, Canwell y varios otros nombres por ahí. Todos situados en la región de Alaska.
Tenemos arriba otro menú que aparece esto en el que estamos, que es el mapa. Están los trabajos, que aparece solo eso en el mapa. Lo que es el camionero, la reputación. Aparece ahí los días transcurridos, millas recorridas desde el principio, el camión, cierto modelo, que es el camión el Western Sorrow 420. Nivel, estamos en nivel 0, tenemos $10.000. Aparece, cierto, la personalidad, que todo esto a medida que vamos avanzando, adquiriendo experiencia, va a ir subiendo y vamos a poder adquirir todas estas mejoras, que en este caso son la personalidad. Aquí tenemos el dominio del camión, todos son mejoras, y el aspecto mecánico, que es una de los atractivos de este juego. Después tenemos los mismos ajustes que vimos afuera, tenemos la guía, aquí está completamente la guía. Ustedes la presionan ahí, ¿cierto? Gestiones básicas, supervivencia se despliega, aparece todo lo que podemos hacer. Así que eso cada cual lo puede ir visualizando ahí en su juego. Tenemos gestionar los camiones, todo lo que se puede hacer, el transporte, todo el detalle de lo que significa el transporte. Tenemos la gestión de la base, que vendría siendo como el taller en el No Runner, y en las recomendaciones para las carreteras heladas, que también es una de las atracciones de este juego. Y tenemos la opción de salir del juego. Este juego tiene guardado automático, así que no se preocupen por ir guardando la partida, porque se va guardando bien, bien rápido por lo que pude ver por ahí. Abajo aparecen más menús, el zoom con R2 y L2, ¿cierto? Para alejar y acercar, mover con el joystick L y establecer destino GPS, ¿cierto? Situándose en uno de los marcadores, le apretan el cuadrado y les va a marcar el destino. El triángulo es para añadir parada, o sea, por ejemplo, si seleccionamos este punto, por ejemplo, y queremos pasar a la gasolinera entre medio, le ponemos con el triángulo y va a marcarnos la gasolinera más el punto de destino. Después con el triángulo tenemos pulse el icono para más detalle y cerrar. Así que cerramos y vamos a partir. Dice aceptar el pedido, hora de ponerse en marcha, habla con el gerente del trabajo si lo necesitas, comprueba los controles básicos en el menú de ajuste. Así que nos acercamos aquí a la señorita que está aquí y ahí aparece esto con la X, la presionamos, interactuamos con ella, dice su trabajo, antes de poner en marcha su propio negocio de transporte por carretera, debe realizar un último trabajo para su empleador, o sea, somos empleados todavía. Aquí puedes ver todo lo que necesitas saber. Mantén pulsado el botón de confirmación sobre el nombre del trabajo para aceptarlo. O sea, nos vamos con el cursor aquí, ¿cierto? Con esta redondelita. Y nos aparece que vamos a trasladar equipos de refinería a PH Refinery INC. Nos van a pagar $2.245. Reputación 135. Esto no sé qué es lo que será. Ah, la licencia A. El trabajo dice 5 horas, 4 minutos para hacerlo. Nivel fácil. Este es el despliegue del centro logístico. Aparece el remolque, ¿cierto? El tiempo hasta que caduque el trabajo. Son 18 horas, 34 minutos. Distancia 250 millas. Tiempo para completar la tarea 5 horas, 4 minutos. Pago base 2.245. O sea, va a ir descendiendo a medida que nos demoremos más. Permiso necesario A, que es la que tenemos. Dificultad fácil. Aparcamiento gratis. Trasero en batería. Dice anotación en el rubro registro 0. Entonces presionamos sobre esto amarillo, en la X en este caso, y ahí se acepta el trabajo. Ahí está la bandera de Estados Unidos. Estamos en época de primavera-verano, así que está todo despejadito. Hay dos camiones aquí. Este camión no sé a cuál se puede parecer, en realidad no son camiones licenciados, así que, pero este verde, por ejemplo, parece un Peterbilt o un Peterbilt. Y este que está aquí, no sé, es como una mezcla entre un Mack y no sé qué otro camión, pero un camión 100% americano, así que el remolque es un poquito colorinche a mi gusto, me hubiese gustado que hubiese sido más sobrio, como el de al lado, por ejemplo, pero es lo que hay.
Aquí entonces nos aparece la zona de interacción, dice conectar el remolque, bloquea primero el remolque para engancharlo correctamente. Nos acercamos y ahí aparece, ¿cierto? Bloquear. Apretamos la X y se bloquea. Después dice conectar los cables, coge los cables por las puntas y engánchalos a las tomas, de uno en uno. Aquí nos acercamos a la escalera, o sea, presionamos la X, ¿cierto? Y ahí aparecen los cables. Tenemos el cable enchufe, este es del aire, creo. Ahí lo tomamos. Lo enganchamos aquí. Sí, es del aire. Y este debería ser las luces. Lo conectamos entonces acá al verde. Y estamos listos. Ahora nos dice que tenemos que levantar las patas del remolque. Así que aquí agachan la cámara y dice baja. Entonces apretan la X y nos bajamos de la escalerita. Nos vamos para acá. Aquí están las patas. Apretamos la X y con el joystick izquierdo lo movemos a la derecha, ¿cierto? Para subirlo, y para la izquierda es para bajarlo. Así que apretamos a la derecha. Y ahí está listo. Dice introduzca su camión, ahora sube al camión. Apretamos el círculo para salir. Tiene varias instrucciones, ¿eh? Tenemos instrucciones con los neumáticos, que es para cuando hay nieve, para poner cadena. Tenemos instrucción con el capó, apretando la X lo abre. Ahí está, ven. Y aquí podemos manejar todo lo que es el refrigerante aquí y el aceite de motor. En este caso no creo que haya problema, así que estamos recién empezando. Pero para que sepan que a lo largo de lo que vamos avanzando, todo esto se va desgastando, deteriorando el camión, así que hay que repararlo. Aquí tenemos también una interacción que es la cubierta del radiador, para poner una capa aquí encima, ¿cierto? Como abrigar el radiador con una capa de cuero para todo el tema de la nieve. También creo que se pueden reemplazar los faros. Se pueden quemar, ¿cierto? Dice ahí faro delantero izquierdo, derecho. Y aquí dice utilice, es para abrir la puerta. Nos subimos. Aquí estamos en la cabina. Una cabina que no la he visto en ningún camión. Es bien moderna en realidad. Tenemos una radio arriba que no funciona. Tenemos la visera para el sol. Ahí la despliega, ¿cierto? La apretamos y se retrae. En la parte trasera apretamos la X aquí, apuntando al amarillo, y pasamos a la litera. Tenemos un contenedor que tiene tableta de chocolate, patatas fritas. Ahí hay que ir pasándola de aquí y se pasa acá al inventario para después comerla. Dice arrancar el motor, ahora arranca el motor. Puedes interactuar con él, con el salpicadero, o utilizar el botón de acceso directo. O sea, lo podemos hacer en realidad todo manual, o también lo podemos hacer con botones que están determinados para poder hacer las cosas así como rápido. Tenemos el armario. Aquí tenemos lo mismo de allá, ¿cierto? Las tabletas de chocolate y papas fritas. En el armario tenemos aceite motor, tenemos abrigo de invierno. Dice no equipado, pero yo lo vi que lo tenía puesto. Refrigerante. Y en la cama aquí, ¿cierto? Podemos descansar. Pero de momento tenemos harta energía. Aquí tenemos otro contenedor que tiene estofado de carne listo para comer y pizza congelada, sin cocer. Para eso está el microondas. ¿Ven? Y ahí lo cocinan. Dice microondas, los alimentos congelados se pueden cocinar en el microondas. Nos pasamos a la cabina entonces. Y le vamos a dar arranque al motor, que debería ser aquí, el botón. Se puede arrancar apretando la cruceta hacia abajo, o apretando directamente el botón ahí de arrancar. Aquí está el freno a mano, lo apretamos hacia arriba la cruceta, es para desactivar el freno a mano, ¿eh? Ahí está desactivado. Tenemos el GPS, que también se puede apagar para salir.
Tenemos los faros. Apretando la X, ahí se prenden los faros. Y lo que me llamó la atención es que tiene en todos los camiones, en realidad, cuando uno prende las luces, o los vehículos en general, uno prende las luces y se prenden las luces del clúster o del tablero, ¿cierto? Pero aquí hay que hacerlo todo aparte. Entonces, tenemos la calefacción ahí también, pero no la vamos a usar ahora porque en el invierno. Luces salpicadero, ven, aquí está. Entonces la apretamos y ahí se prenden las luces de todos los marcadores y botones del tablero. Tiene una radio con música real, así que no la voy a encender porque ustedes saben que el tema del copyright ahí es medio complicado. Ya estamos listos para empezar. Dice conduzca hasta la barrera y dice conduce hasta la puerta para abrirla y sigue adelante, apretando el R2, ¿cierto? Empezamos a acelerar. La bocina es el joystick izquierdo. Ahí se abrió las barreras. Cambia la cámara, dice puedes cambiar la perspectiva de la cámara para que sea más fácil maniobrar. Apretamos el cuadrado y vemos desde afuera. Ahí está el camión, ¿ven? Si lo apretamos nuevamente se aleja un poco más y otra vez, y ahí la podemos ver desde el lado derecho. Eso todo es modificable. Así que bueno, ahí estamos con la cámara y ahora nos vamos. Los espejos la verdad que son súper malos. Se ve hacia atrás, pero se ve como en cámara lenta. Así que falta trabajo ahí. Los espejos la verdad es que son muy importantes en los juegos de camiones o de vehículos para poder ver hacia atrás. Sobre todo los que jugamos en cámara interior. En este caso este juego da para jugar solamente en cámara interior. Dice guía, si necesita más ayuda, consulta la guía en el menú 1, que es cierto abajo el botón grande del joystick para abrir el menú de la ayuda y todas las configuraciones. Ves que el espejo se ve súper mal. Mal. Bueno, ¿qué podemos decir? La carretera es totalmente como rural. Auto guardado, el juego guarda tu progreso automáticamente. Ahí se ven algunos animales al fondo. Los vehículos de la IA, que pasan bastante rápido la verdad. El botón L1 y L2 son para prender el intermitente. Andan los venados, andan corriendo. Ahí dice máximo de velocidad 40 millas parece. Creo que era la velocidad. Así que empezamos a avanzar. Vamos hasta transporte de equipo a refinería. Eso creo que es donde vamos. Nivel de combustible. Estamos como medios críticos, así que deberíamos pasar a repostar. Ahí dice HUD, cuando esté en el camión mantén pulsado el botón de interacción para acceder al menú radial. Selecciona un elemento y suelta el botón para elegirlo. O sea, apretando la X, miren, ahí se pone una cámara lenta, ¿cierto? Y aparece todo lo que tiene el camión, pero en este menú radial, así que ahí obviamente lo que necesiten lo pueden ver ahí. Avanzamos entonces siguiendo el GPS. No está tan mal el GPS. No sé si se puede ajustar la cámara interior, porque no he visto esa opción. Porque el GPS que tiene el camión como que no queda muy bien con la cámara. Pero por lo menos lo tenemos ahí al costado izquierdo está el GPS y ahí aparece las millas, ¿cierto? Va descontando a medida que va avanzando, va bajando el conteo. Vamos 50 millas, yo creo que va muy rápido. Vamos a ir bajando un poquito. Miren ahí a un Freightliner 114 CD. Algo del No Runner hay aquí. Algo que quería comentarles, que le aprovecho a mandar un saludo al amigo Pichino, que es un suscriptor del canal bien antiguo, y me comentó justamente ayer, o hoy día creo que fue, no, ayer,
eh, que acá se iba a traer a Alaskan al juego, o sea, al canal en realidad. Y me dijo porque en No Run estaba pasado de moda, o como que estaba quedando ya mal. Yo le dije que de verdad está en desacuerdo con lo que me estaba diciendo, porque el No Run es lo que le da la vida aquí al canal, le ha dado todo lo que tengo yo. Lo que he logrado es gracias al No Runner, así que para mí por lo menos no, nunca va a pasar de moda. Pero aquí estamos, a ver, vamos a pasar a la gasolinera que está aquí justamente. Dice poner combustible al camión, aparque en la zona del surtidor de gasolina para que el indicador se ponga verde y eche el freno de mano. A ver, ahí se pone el indicador verde, ¿ven? Justo ahí donde está el volante, miren, fíjense. Ahí está. Amarillo, porque está muy lejos, blanco, extremadamente lejos. Pero cuando está en verde es porque podemos pararnos. Así que vamos a poner el freno de mano, como dicen, ¿cierto? Que es ahí hacia arriba o presionando ahí el botoncito. Ahora apretamos el círculo y salimos. También lo pueden hacer manual. Aquí está el surtidor. Se ve bastante bien legible lo que tiene. Aparece presionar aquí. Aumentar cantidad. Dice llénale el tanque todo lo que necesites o puedas. Coge la manguera del surtidor. Ahí está la manguera. Vamos a aumentar la cantidad porque es un poquito lo que tiene ahí. Ahí va subiendo. No sé cuánto hará en total, pero le vamos a poner, no sé, unos 70 galones, son $347. Y después nos apuntamos aquí al estanque y empezamos a repostar. Ahí empieza a marcar los galones y estamos listos. Sacamos la manguera y la introducimos aquí y estaríamos listos. Dice seguir adelante, bien hecho, el repostaje ha terminado. Justo se me cerró el tutorial, pero se entiende. Bueno, y lo que me faltaba indicarle es que en el costado derecho de la pantalla está el velocímetro, ¿cierto? Las revoluciones, y en digital aparecen las millas por hora. Está lo del freno a mano, las luces, ¿cierto? El aceite, que es lo del medio, y el de la izquierda es el refrigerante, así que hay que ir pendiente siempre de ¿cierto? Los niveles, porque si quedamos sin refrigerante le vamos a pegar un calentón al motor y se lo encargo. Vamos a salir entonces a la derecha, no viene nadie. ¿Qué? Me tocáis la bocina. Me tocó la bocina la guía. Estamos practicando, somos novatos todavía aquí en Alaska. Tiene de vez en cuando unos lagazos por ahí el juego, pero tampoco está algo tan crítico. Ahí en el mapa aparece el límite de velocidad, en este caso son 55 millas aquí, así que vamos bien. En la subida se siente el peso, así que es destacable eso. Y también empieza a reducir la velocidad. Uy, bastante. Bastante bajar la velocidad. Seguimos avanzando entonces. Ahora no tenemos límite de velocidad, por lo que veo en el mapa no aparece. Pero de todas maneras no nos vamos a ir tan rápido. No sé si sea tan fácil frenar este camioncito.
Déjeme en los comentarios qué le parece el juego, si le agradó que lo haya traído al canal. Y bueno, ahí los voy a leer y también vamos a ir viendo si en qué cantidad vamos a ir subiendo videos de él. Depende cómo le vaya yendo. Si tiene buena aceptación, pues lo vamos a traer más seguido de lo normal. Bueno, las distancias pensé yo que eran más cortas, pero por lo que veo no son tan cortas. En cuanto al volante, si alguien se pregunta si está disponible utilizar volante. Vi por ahí algunos canales que estaban utilizando Truthmaster, Logitech, siempre Logitech no falla. Y no sé, ya otras marcas más pro, no sé si estarán incorporadas al catálogo de volantes compatibles con este juego, pero yo creo que sí, ¿eh? Así que bueno, igual es un buen indicio que los volantes funcionen desde el lanzamiento en consola. Con mando se maneja bastante bien, nada que decir. Aquí tenemos que doblar a la derecha. 25 millas la velocidad máxima. Y doblamos. No, los espejos de verdad que asqueroso. Limpia parabrisas, dice cuando llueve puedes encender los limpia parabrisas para mejorar la visibilidad, perdón. Con la cruceta a la derecha se prenden o aquí al lado del volante. Como más le acomode, cada quien juega como quiere. ¿Y por qué aparece eso? Porque ahora está lloviendo. Así que lo encendemos. Se escucha como suenan los limpias. Creo que también se desgastan, así que hay que cambiarlo. Estamos llegando ya al destino. ...25 millas... Cuando pasamos por una señal de velocidad... se escucha un pitido, no sé si en realidad es por eso o no, pero creo que sí. Aquí estamos llegando, aquí está la refinería. Hay que ajustar el manejo porque como no veo muy bien por el espejo, entonces me cierro mucho y bloqueo, por eso los otros vehículos frenan. Aquí hay que doblar a la derecha. No, más allá. Aquí. Hay otro lagazo. Y llegamos a la refinería. Dice aparca en cualquier zona destacada y desengancha el remolque. Me equivoqué. Encendí la radio. La voy a apagar rápidamente porque no quiero problemas. Con el cuadrado en la cámara, sí. Bueno, aquí estamos en la cámara exterior. Podemos dejar el remolque en cualquiera de las zonas amarillas. O sea, podemos dejarlo allá adentro, aquí en este costado o allá al fondo. Lo vamos a dejar aquí, vamos a hacerlo facilito. Precisión al aparcar, ahí va subiendo la estrellita y ahí estamos en lo máximo. Entonces, volvemos a la cámara interior. Vamos a poner el freno a mano. ¿Cierto? Voy a parar el cambio porque si no, combustible no nos va a durar nada. Las luces las voy a dejar ahí, después las vemos. Dice, baja los soportes.
primero baja los soportes. Así que nos vamos a las patas del remolque. Y ahora el cursor, ¿cierto? El joystick izquierdo lo presionamos a la izquierda. Ahí empieza a bajar. Hasta que pare. Ahí está listo. Apretamos el círculo para salir. Y ahora nos vamos a los cables. No sé si se puede hacer por los dos lados, creo que sí. Apretamos la X. Ahí estamos los cables. Y los sacamos. Igual como los pusimos. Ahora enfocamos hasta acá y lo colocamos ahí. Ahora los frenos. Ahí está. Y lo colocamos ahí. Ahora hay que desenganchar la quinta rueda. Nos vamos aquí y estamos listos. Dice cobrar el pago. Cobra el pago del gerente del centro. No te lo gastes todo de golpe. Nos vamos aquí y recibimos el pago. 2.496. Reputación casi 5 estrellas. El pago fue completo, todo en verde. Así que el bono de aparcamiento, $250. Temporada premium, 0. Penalización por carga, 0. Apretamos terminar. Y ahí me daré un trofeo, bienvenido a Alaska. Dice otro trofeo más, camionero cuidadoso. Y dice, enhorabuena, has completado el encargo. Estás listo para continuar la aventura por tu cuenta. O sea, ya no vamos a ser empleados. Ahí salen algunas imágenes de lo que se puede hacer, de todo lo que hemos hablado. Si quieres aceptar otro trabajo, abre la pestaña Trabajos y comprueba las ofertas disponibles en la zona. Debes tener la reputación y la licencia requerida. Antes de viajar, abastécete de comida y herramientas. Si estás cansado, vete a dormir al camión o conduce hasta un motel. Controla el nivel de combustible y presta atención a los estados del camión. Con el dinero ganado puedes comprar camiones y personalizarlos. Puedes invertir en tu base para ahorrarte las visitas a los talleres. Invierte también en ti mismo gastando los puntos que ganes en la pestaña Conductor. Cerramos. Dice destino, enhorabuena, has completado tu tarea. Ahora estás listo para no sé, reclamar. No entiendo mucho, no sé, de verdad que no veo bien las letras que no son muy nítidas que digamos, así que dice establecer la ruta a la sede o elige una misión. Elegimos una misión, vamos a hacer otra más para terminar. A ver, ¿qué es lo que nos aparece aquí? Tenemos permiso, permiso A por momento. Tenemos distancia con nivel 0. Pedidos disponibles. Ahí nos aparece. ¿Qué es lo que es esto? A ver. De acá donde veníamos parece. Sí. A ver ¿qué es lo que es? Dice tractor estropeado, camiones. Reputación requerida, 2 estrellas y estamos bien. Hay 3 trabajos en realidad. Hay que seleccionarlo. Comida para mascotas. Comida para mascotas. Este no se me aparece en rojo, yo creo que tiene que ser por el remolque. A ver. Ahí aparece la ruta si lo pinchamos. Tenemos comida para mascotas. Ah, pero claro, ese es el punto de donde se parte. A ver, estos otros que están aquí más cerca. Reputación requerida. Otro remolque. Y la distancia. Ah, igual es lejos. A ver, voy a ver cuánto ya hemos grabado. 40 minutos. No sé si alcanza porque igual es lejos. No. Veamos a ver algo más cerca. Chatarra. No. No, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí.
En un próximo video, ¿cierto? Vamos a hacer una ruta más larga, porque de momento llevo 40 minutos, así que en 20 no creo que alcance. Pero como ven, aquí hay distintos remolques que son aptos para los distintos trabajos. ¿Ven? Ahora ya hay una cisterna roja, la de acá era roja también. Tenemos un remolque tipo volquete verde. Y el que andábamos trayendo que era cerrado, pero ya obviamente no está porque lo entregamos. No sé si se podrán comprar remolques propios después, tal vez, sí, no tengo idea. Pero ahí vamos a ver. Ahí dice hambre, te está dando hambre. Come un aperitivo de tu inventario o compra comida en una tienda. La verdad es que un poco exagerado porque en realidad todavía no llega ni a la mitad de gasto la alimentación. Así que eso amigos, espero les haya gustado, que les sirva este tutorial para quienes se estén iniciando en este juego. Novedad en consolas de nueva generación. Esperado por mucho, me incluyo. Así que bueno, espero haya sido de su agrado. Déjeme ahí en los comentarios qué le pareció. Si quiere seguir viéndolo aquí y leo todo lo que comente. Un gran abrazo amigo y nos vemos en la próxima. Chau chau.